arzobispado de Mercedes Luján ha iniciado una investigación de derecho canónico. ¿Cómo es esta investigación y cómo se entiende? ¿Qué se entiende por derecho canónico? Es el derecho canónico es el derecho que regula la Iglesia, ¿no es cierto? La Iglesia, como una sociedad perfecta, tiene un derecho propio y que se instala al elenco de un derecho internacional vigente en distintos países, en los países en los cuales esté la Iglesia. Por supuesto que a su vez rige también a los actos mismos de la Iglesia, aquellos actos que tengan que ver con la relación de la sociedad civil, como es este caso concreto, también rige el derecho del lugar, el derecho de la nación. Pasa que el derecho canónico es muy amplio, ¿no es cierto? Abarca toda la vida de la Iglesia, abarca desde lo litúrgico, desde lo más espiritual, es decir, aquello que tiene que ver la regulación de la Iglesia en cuanto sociedad religiosa y también en cuanto a lo que la Iglesia se relaciona con otros, ¿no es cierto? Pero, no obstante, los actos de las personas de la Iglesia también se rigen por el derecho que tiene que ver con el lugar, con el país concreto que está. Y esto es un caso típico, ¿no? Acá van a actuar de alguna forma los dos derechos. El arzobispo de Mercedes Luján, que acaba de nombrar un juez instructor y un notario para que haga lo que se llama la investigación previa en el derecho canónico, ¿no? Que es decir, antes que se abra el juicio, antes que se abra un proceso administrativo, antes que se vaya a la búsqueda absoluta de una sentencia, se hace una investigación para que la prueba en el momento no se pierda, porque si, como todo derecho, tiene plazos, tiene contestaciones, entonces para que la prueba no se pierda, para que el efecto no sea una cosa contraria, existe lo que se llama la investigación previa, ¿no? Esa investigación es una investigación minuciosa y una recopilación de todos los hechos de los cuales se toma nota de una forma pública, de una forma solemne, ¿no? Que se conforman ellos mismos una prueba importante para la segunda etapa, que es propiamente cuando se juzga acerca del delito, de lo que se haya cometido, ¿no? ¿Qué tiene que tener un convento y por qué este no lo es? A ver. Aquí hay una confusión grandísima de una cosa que prácticamente es una tontería. El concepto genérico, a ver si se entiende, total, es vida consagrada, ¿no? El concepto de vida consagrada tiene, en el aspecto jurídico estoy hablando, ¿no? Tiene distintas formas. Entonces, una forma, la más antigua, la más importante no, porque son todas importantes, pero la más antigua son las monjas en sus monasterios. Estamos hablando de la vida consagrada femenina, ¿no? Las monjas en sus monasterios. Segundo, que son aquellas abadías, los monasterios, los conventos estrictamente de clausura, que se conocen más vulgarmente. Después, el gran grueso que nosotros conocemos de la vida consagrada femenina son las religiosas de las congregaciones de la vida activa, las que están en los hospitales, las que están en los colegios, las que están trabajando, esas que vemos por la calle, porque estas otras prácticamente no salen, las monjas no salen a la calle. En Buenos Aires tenemos un solo tipo de convento, de monasterio, de monjas, de clausura, que son, por ejemplo, las carmelitas, que creo que son 4 conventos en la arquidiócesis de Buenos Aires. El otro rubro que le sigue, decía, es el de la vida activa, aquellas que se dedican a los hospitales, pero después hay también distintas formas, institutos de vida consagrada femenina que están asociadas a movimientos, lo que se llaman institutos seculares, que tal vez no vayan vestidas tampoco con hábito religioso, pero la forma, la manera con que se identifican dentro de estos sectores de la vida consagrada femenina depende de el estatuto que cada congregación, que cada asociación tiene según su propia realidad y la aprobación que le hace, ya sea el obispo diocesano del lugar donde está, o en todo caso, en un plano superior, la Santa Sede. ¿Qué se necesita para que sea monja? Para que sea monja de las verdaderas, digamos. De las verdaderas, exactamente. Y se necesita una aprobación casi de la sede apostólica, porque, es decir, la vida monástica primero precisa una aprobación como tal del obispo diocesano y después una aprobación de la Santa Sede en el caso de que sean de derecho pontificio, pero necesitan una serie de pasos
procesales al ámbito de de llegar a una aprobación de esa forma estricta y puntual de vida, ¿no? Para llegar a eso, generalmente también, por otro lado, se empieza como en una especie de camino, no, y estas pretendían ser un camino hacia la vida monástica. No habían llegado todavía, pero en la forma incipiente, que ellas se presentan como una asociación privada de fieles, con hábito y con una forma parecida a la clausura monástica y demás, era la forma que ellas pretendían fuera el primer escalón para ir subiendo en esa aprobación jerárquica después. La relación con Dios no depende de nosotros, depende de la persona y de Dios. Nosotros todos los que estamos dedicados al servicio en la iglesia, estamos como intermediarios. Es verdad que debería ser siempre con una coherencia absoluta, ¿no es cierto?, de lo que uno dice y lo que uno hace. Pero la incoherencia nuestra no debe de ninguna forma interrumpir la relación con Dios, ¿no? Por eso, fíjense, espontáneamente no se pierde. La gente no deja de ir a misa, no deja de comulgar, no se deja de confesar por cualquier escándalo desgraciado que pueda haber, como es el caso de esto, que es un escándalo y que hay que llegar a la investigación y hay que llegar hasta el final del tema para dilucidar la verdad y para poner la sentencia con la verdad, más allá de quién haya sido.